En las sombras del narcotráfico, donde la traición y la muerte son moneda corriente, surgió una mujer cuyo nombre helaba la sangre de sus enemigos. Una mujer que no solo desafió las reglas, sino que las reescribió a su favor. Una mujer que se convirtió en leyenda, en mito, en un enigma envuelto en violencia y poder. Griselda Blanco, la madrina, fue más que una traficante. Fue el rostro oscuro de una era, la sombra que dominó Miami con puño de hierro y mente implacable. ¿Cómo una niña de barrios pobres en Colombia se transformó en la mujer más temida del negocio más peligroso del mundo? ¿Qué secretos esconden sus métodos? ¿Y cuál fue el precio de su ascenso al poder? Hoy te invitamos a sumergirte en la historia de una de las figuras más controvertidas y fascinantes del narcotráfico. Esta es la vida de Griselda Blanco. Griselda Blanco, conocida en el mundo del narcotráfico como la madrina o la reina de la cocaína, fue una de las figuras más temidas y legendarias en la historia del crimen organizado. Su vida estuvo marcada por la violencia, la ambición desmedida y un poder que rompió esquemas dentro de un mundo dominado casi exclusivamente por hombres. Pero, ¿quién fue realmente Griselda Blanco? Para entender su ascenso al imperio del narcotráfico, debemos comenzar desde sus raíces, en un lugar que pocas veces se asocia con reinas del crimen, Colombia. Griselda Blanco nació el 15 de febrero de 1943 en Cartagena, una ciudad costera al norte de Colombia. Sin embargo, su infancia transcurrió principalmente en Medellín, una ciudad que décadas más tarde se convertiría en epicentro del narcotráfico mundial. Desde muy joven, Griselda estuvo inmersa en un ambiente de pobreza extrema y violencia, factores que moldearon su carácter y su destino. Su vida familiar fue difícil. Creció en barrios marginales donde la delincuencia y el abandono social eran moneda corriente. Se dice que desde niña, Griselda tuvo que aprender a defenderse sola, enfrentándose a una realidad cruel donde la ley del más fuerte era la que prevalecía. Su madre se encargaba de ella y de sus hermanos, pero la ausencia de un padre estable y la necesidad de sobrevivir hicieron que Griselda desarrollara un carácter duro, temerario y sin miedo a quebrantar las reglas. Apenas una adolescente, ya se había involucrado en pequeños actos delictivos, robos, estafas y, según algunos testimonios, incluso asesinatos. Su reputación comenzaba a forjarse como alguien dispuesta a hacer cualquier cosa para sobrevivir y prosperar, sin importar el costo. En este ambiente hostil, Griselda no solo aprendió a sobrevivir, sino a dominar a quienes la rodeaban, demostrando una inteligencia y un instinto para el poder que pocos podían igualar. La violencia en Medellín, sumada al auge del tráfico de drogas en los años 60, creó las condiciones ideales para que jóvenes como Griselda vieran en el narcotráfico una vía rápida hacia la riqueza y el poder. La demanda de cocaína en Estados Unidos crecía exponencialmente y el negocio se volvía cada vez más lucrativo. Sin embargo, para una mujer ingresar y triunfar en ese mundo era prácticamente imposible. La sociedad, incluso dentro del crimen organizado, era profundamente machista y la mayoría de las mujeres se mantenían en roles secundarios. Pero Griselda Blanco tenía otros planes. Usó su astucia para establecer contactos clave con narcotraficantes y mafiosos y poco a poco fue ganando terreno en un mundo donde la violencia y la traición eran moneda corriente. Sus primeros pasos dentro del narcotráfico estuvieron marcados por la audacia y la violencia, y no tardó en hacerse notar por sus métodos despiadados y su capacidad para manejar grandes operaciones de contrabando. Para finales de los años 70, su nombre comenzaba a resonar no solo en Colombia, sino también en Miami y otras ciudades de Estados Unidos, donde su red de distribución de cocaína crecía de manera exponencial. Pero esa parte de su historia la exploraremos en detalle en los próximos capítulos. En esta primera mirada a su vida, queda claro que Griselda Blanco no fue simplemente una criminal común. Fue una mujer que rompió barreras, que desató una ola de violencia sin precedentes y que dejó una huella imborrable en la historia del narcotráfico.
Su infancia y juventud, marcadas por la pobreza, la violencia y la lucha constante por sobrevivir, fueron el caldo de cultivo para que surgiera La Madrina, una de las figuras más temidas y controversiales del siglo XX. Antes de ser conocida como La Madrina, Griselda Blanco dio sus primeros pasos en un negocio que, con el tiempo, cambiaría el mapa criminal del continente: el tráfico de drogas. A finales de los años 60, Colombia se encontraba en un momento de transición criminal. El contrabando de mercancías ilegales como cigarrillos, licores y armas estaba dando paso a un comercio mucho más lucrativo: la cocaína. Los carteles aún no tenían la estructura que tendrían años después, pero ya existía una red incipiente de productores, intermediarios y traficantes que comenzaban a conectar Sudamérica con la voraz demanda del mercado estadounidense. Griselda, que ya conocía bien los códigos de la vida criminal, no tardó en detectar la oportunidad. A través de conocidos del bajo mundo, empezó a establecer conexiones con pequeños proveedores y contrabandistas que buscaban expandir su negocio. Al principio, sus operaciones eran modestas: transportar cargamentos reducidos, coordinar envíos encubiertos y asegurarse de que la mercancía llegara a manos de compradores confiables. Pero incluso en esta etapa temprana, su capacidad para planificar y su frialdad para tomar decisiones le daban ventaja sobre muchos de sus competidores. Consciente de que las ganancias reales estaban en la exportación, Blanco tomó una decisión arriesgada: trasladarse a Estados Unidos, concretamente a Queens, Nueva York. Allí encontró un entorno perfecto para operar. El barrio estaba poblado por comunidades latinas, muchas de las cuales ya estaban involucradas en el comercio ilegal, y la vigilancia policial no era tan estricta como lo sería años después. Fue en Nueva York donde comenzó a tejer su primera red internacional, reclutando mulas para el transporte de droga y usando métodos innovadores para ocultar la mercancía, desde dobles fondos en maletas hasta costuras en prendas de vestir. Su reputación comenzó a crecer rápidamente. No solo entregaba el producto a tiempo y en perfectas condiciones, sino que también cumplía sus amenazas sin titubeos. Los que trabajaban para ella sabían que el error o la traición se pagaban con la vida. Esta combinación de eficacia y brutalidad empezó a ganarse respeto en un negocio dominado por hombres y organizaciones con décadas de experiencia. Durante este periodo, Griselda no se limitó a mover cocaína, también comenzó a involucrarse en la logística financiera, el manejo de dinero en efectivo, el blanqueo de capitales a través de negocios fachada y la creación de contactos con banqueros corruptos que le ayudaban a mover sumas millonarias sin levantar sospechas. Este capítulo de su vida marcó el inicio de algo mucho más grande. Lo que comenzó como una operación pequeña en Nueva York, pronto se transformaría en un imperio transnacional que en cuestión de años tendría su base de operaciones en un lugar que estaba por convertirse en la capital mundial de la cocaína. Griselda Blanco había puesto un pie firme en el negocio y ya nada la detendría. No era simplemente una mujer en un mundo de hombres. Era una fuerza imparable, una estratega despiadada que conquistó su territorio y se ganó un apodo que reflejaba tanto su poder como su influencia: La Madrina. Tras consolidar una red sólida en Nueva York, Griselda Blanco entendió que su verdadero potencial estaba en un lugar emergente, un nuevo epicentro para el narcotráfico: Miami. A mediados de los años 70, esta ciudad se convirtió en la puerta de entrada para toneladas de cocaína que inundaban los Estados Unidos, y Griselda no tardó en establecer allí su base. Su llegada no pasó desapercibida. Pronto impuso su autoridad y comenzó a competir con los grandes capos que ya tenían presencia en la región. Pero lo que realmente la diferenció fue su manera única de operar. Combinaba una inteligencia criminal aguda con una violencia brutal, que usaba no solo para defender sus intereses, sino también para sembrar miedo y respeto. El apodo La Madrina no era solo un sobrenombre, era un título que reflejaba su rol como matriarca del narcotráfico. Desde su posición, coordinaba operaciones, dirigía a sus sicarios y manejaba los hilos de un imperio que abarcaba desde la producción hasta la distribución.
Su red era tan compleja que involucraba desde pilotos de avión y capitanes de barco hasta corredores de bolsa y abogados. Pero el respeto que imponía no solo se debía a su inteligencia, sino también a su implacable determinación. No dudaba en ordenar asesinatos, ni siquiera de aquellos cercanos a ella, si consideraba que representaban una amenaza o una traición. Su estilo, marcado por la violencia extrema, incluía métodos innovadores para eliminar a sus enemigos, emboscadas, ejecuciones en calles concurridas e incluso explosiones con coches bomba. Sin embargo, su poder no se limitaba a la violencia física. Griselda sabía cómo utilizar el miedo psicológico, enviando mensajes claros a quienes dudaban de su autoridad. Su capacidad para mezclar carisma y terror le permitió construir una red de lealtades férreas, donde la desobediencia se pagaba con la muerte y la obediencia con privilegios y protección. Su ascenso también estuvo marcado por movimientos estratégicos para expandir su imperio más allá de Miami, estableciendo conexiones en ciudades clave de Estados Unidos y América Latina. Esta expansión la convirtió en una de las figuras más poderosas del narcotráfico, desafiando incluso a los cárteles colombianos más tradicionales. El apodo La Madrina encapsula así la dualidad de Griselda Blanco, una mujer que protegía a su familia criminal, pero que al mismo tiempo era una máquina despiadada de violencia y control. Su reinado en el narcotráfico fue implacable, y su nombre quedó grabado en la historia como sinónimo de poder absoluto, miedo y respeto. Tras consolidar su poder en Miami, Griselda Blanco no se conformó con dominar una sola ciudad. Su visión era global, y su ambición no conocía límites. El imperio que construyó se extendió a lo largo y ancho de América, con conexiones que abarcaban continentes y gobiernos corruptos. Durante los años finales de la década de 1970 y principios de los 80, el negocio de la cocaína experimentó un crecimiento explosivo. La demanda en Estados Unidos se disparó, y con ella, la necesidad de una estructura cada vez más sofisticada para mover toneladas de droga desde Sudamérica hacia el mercado estadounidense. Griselda Blanco supo adaptarse y aprovechar esta oportunidad. Su imperio se transformó en una compleja red de tráfico que incluía rutas marítimas, aéreas y terrestres. Desde Colombia, la cocaína era enviada en cargamentos cada vez más grandes, camuflados en mercancías legales o transportados por pilotos especializados en vuelos clandestinos. Blanco supervisaba personalmente estos movimientos, asegurándose de que nada saliera mal y que la droga llegara a su destino sin interferencias. Además, extendió sus operaciones hacia ciudades estratégicas en Estados Unidos como Los Ángeles, Chicago y Houston, multiplicando sus puntos de distribución y logrando saturar el mercado. Esto le permitió aumentar sus ganancias y su influencia en distintos territorios, complicando el trabajo de las fuerzas antidrogas. Para mantener su imperio en funcionamiento, Griselda desarrolló una red de colaboradores que abarcaba desde sicarios hasta políticos corruptos, pasando por funcionarios de aduanas y agentes de seguridad. Esta red le permitió evitar muchas veces la intervención de la justicia y proteger sus cargamentos, así como blanquear las enormes sumas de dinero que generaba. Parte de su éxito se basó en su capacidad para innovar en métodos de transporte y ocultamiento. Incorporó técnicas como los submarinos y semisumergibles, además de utilizar sofisticados sistemas de comunicación para coordinar cada envío. Su dominio tecnológico y logístico fue una de las claves que la mantuvieron por encima de sus rivales. No obstante, esta expansión también trajo consigo un aumento en la violencia. Para defender su territorio y sus operaciones, Griselda no dudó en ordenar guerras sangrientas contra otros carteles y bandas rivales. Miami se convirtió en un escenario constante de tiroteos, asesinatos selectivos y atentados, generando un clima de terror que marcó una época. Su influencia no solo alcanzó el tráfico de drogas. Con las ganancias acumuladas, Blanco invirtió en propiedades, negocios legales y estructuras financieras que le permitieron consolidar su poder económico y social, blanqueando dinero y ganando aliados en distintos sectores.
Esta etapa de expansión representa el pináculo de su poder, cuando Griselda Blanco no solo controlaba el mercado de la cocaína en Estados Unidos, sino que también era una figura clave en el entramado global del narcotráfico. Su imperio era un monstruo que alimentaba la violencia, la corrupción y la adicción en varios países, y su nombre se convirtió en sinónimo de dominio absoluto. En el mundo del narcotráfico, el poder se gana con dinero, pero se mantiene con miedo. Griselda Blanco entendió esto desde el principio y convirtió la violencia en su herramienta más eficaz para imponer control absoluto. Mientras su imperio crecía y sus operaciones se expandían, Griselda Blanco desarrolló un estilo único y brutal para proteger su negocio y eliminar cualquier amenaza. La violencia no era solo un medio para defenderse, sino un lenguaje con el que enviaba mensajes claros a quienes osaban desafiarla o traicionarla. Su método se caracterizaba por su frialdad y su calculada brutalidad. Blanco ordenaba ejecuciones sin contemplaciones, a menudo en lugares públicos, generando terror en la población y en sus rivales. Utilizaba sicarios profesionales a quienes pagaba generosamente para que realizaran asesinatos precisos, pero también enviaba mensajes macabros, como amenazas escritas con sangre o restos humanos, para asegurar que su reputación se mantuviera intacta. Además, innovó en la forma de ejecutar sus órdenes, utilizando motociclistas para realizar asesinatos rápidos y fugaces, método que se volvió tristemente célebre en las calles de Miami y que sería imitado por otros carteles. Este estilo ágil y violento dificultaba la captura de sus asesinos y aumentaba la sensación de impunidad. Blanco también empleaba la violencia selectiva. No dudaba en eliminar incluso a personas de su círculo cercano si sospechaba que podían ser una amenaza. Esta falta de escrúpulos la hacía aún más temida, ya que nadie estaba completamente seguro de su lealtad. Pero su uso de la violencia no se limitaba a la eliminación de enemigos, también la utilizaba para controlar a sus propios colaboradores y mantener la disciplina dentro de su organización. La desobediencia o la traición se castigaban con castigos ejemplares, lo que aseguraba un nivel alto de obediencia y miedo entre sus subordinados. Este régimen de terror se combinaba con sobornos y corrupción, creando un sistema donde la violencia y la compra de influencias trabajaban de la mano para proteger su imperio. Griselda sabía que para mantener el control no bastaba con el miedo, sino que era necesario infiltrar y manipular las estructuras legales y sociales. Su legado en este aspecto fue doble. Por un lado, dejó una huella de violencia que marcó profundamente la historia del narcotráfico en Estados Unidos. Por otro, instauró un modelo de control que otros carteles y organizaciones criminales seguirían años después. En definitiva, la violencia y el control fueron las armas con las que Griselda Blanco construyó y sostuvo su imperio, convirtiéndose en un símbolo del poder implacable y despiadado que marcó una era oscura en la historia del narcotráfico. Detrás de la figura implacable y temida de la madrina, existía una mujer con una vida personal compleja, marcada por relaciones tumultuosas, tragedias y contradicciones que contrastaban con su imagen pública. Griselda Blanco no solo era conocida por su poder en el narcotráfico, sino también por su vida personal intensa y en muchos casos dolorosa. Su historia familiar estuvo plagada de conflictos y pérdidas que moldearon la mujer que llegó a ser, pero también mostraron un lado vulnerable y humano, casi invisible para muchos. Tuvo varios matrimonios y relaciones con hombres involucrados en el mundo del crimen, entre ellos también narcotraficantes, con los que formó alianzas estratégicas que fortalecieron su posición. Sin embargo, estas relaciones estuvieron lejos de ser estables o pacíficas. La violencia y la traición fueron constantes, generando ciclos de rupturas y reconciliaciones que la marcaron profundamente. Uno de los aspectos más dramáticos de su vida fueron sus hijos, con quienes tuvo una relación complicada y en ocasiones distante debido a su inmersión total en el negocio. 3 de sus hijos estuvieron involucrados en el narcotráfico, lo que llevó a consecuencias trágicas. Uno de ellos fue asesinado en circunstancias violentas, un golpe que, lejos de debilitarla, la endureció aún más y reforzó su determinación de mantener el control.
La maternidad, sin embargo, no impidió que Griselda mantuviera su mano dura y su carácter implacable. Para ella, la familia era también un negocio y sus hijos eran parte del legado que buscaba construir. Su vida personal, llena de secretos y sombras, a menudo se entrelazaba con sus actividades criminales, creando un entramado donde el amor y la traición convivían en un frágil equilibrio. Además, Griselda cultivó una vida social extravagante en Miami, donde su fama y riqueza le permitieron codearse con personajes influyentes, desde políticos hasta empresarios y otras figuras del mundo del entretenimiento. Esta faceta contrastaba con sus orígenes humildes y mostraba su capacidad para adaptarse y sobrevivir en diferentes mundos. A pesar de su éxito y poder, nunca logró alejarse completamente del peligro y la paranoia. Su vida estuvo constantemente bajo amenaza, y el miedo a las traiciones la llevó a vivir con desconfianza incluso a quienes consideraba cercanos. En resumen, la vida personal de Griselda Blanco es un reflejo de la complejidad de su carácter, una mujer que, aunque capaz de actos extremos, también experimentó amor, pérdida y lucha interna. Esta dualidad la convierte en un personaje fascinante, cuya historia va más allá del simple retrato de una narcotraficante. En la cima del poder, la caída puede ser tan rápida como la ascensión. Para Griselda Blanco, la ley finalmente alcanzó a la madrina, marcando el inicio del fin de su imperio. A finales de los años 80, las autoridades estadounidenses intensificaron sus esfuerzos para desmantelar las redes de narcotráfico que habían convertido ciudades como Miami en zonas de guerra. Las violentas guerras entre carteles, la presión de la opinión pública y la creciente crisis de adicción al crack llevaron a que las agencias federales destinaran recursos sin precedentes para capturar a los grandes capos. Griselda Blanco, a pesar de su astucia y su capacidad para evadir la justicia, no pudo escapar a este embate. Su nombre ya estaba en la lista negra de la DEA y del FBI, y durante años fue objeto de vigilancia y operaciones encubiertas destinadas a desarticular su organización. Sin embargo, su red de protección y sobornos le había dado un manto de impunidad, lo que dificultó su captura. El punto de inflexión llegó en 1985, cuando, tras una investigación exhaustiva que combinó escuchas telefónicas, infiltración de agentes y testimonios de informantes, las autoridades lograron reunir pruebas suficientes para arrestarla en su mansión en Miami. Fue una operación cuidadosamente planificada y ejecutada para minimizar la posibilidad de una respuesta violenta, dado el historial sangriento de Blanco. Su arresto fue un evento mediático que acaparó la atención del país y confirmó la caída de una de las figuras más temidas del narcotráfico. Sin embargo, el proceso judicial no fue sencillo. Griselda, con su característico temple, enfrentó las acusaciones con frialdad, utilizando todos los recursos legales a su alcance para retrasar y minimizar su condena. Durante el juicio, salieron a la luz detalles escabrosos sobre su imperio, la magnitud de sus operaciones, la violencia que empleaba y la corrupción que la protegía. A pesar de esto, logró evitar una condena de cadena perpetua gracias a maniobras legales y acuerdos con la fiscalía. Fue sentenciada a varias décadas de prisión, pero la leyenda de la madrina ya estaba cimentada. Su caída marcó un antes y un después en el narcotráfico de Miami. Sin embargo, su imperio no desapareció de inmediato. Sus socios y familiares continuaron operando, aunque sin la misma eficacia y control. La ausencia de Blanco dejó un vacío que generó nuevas guerras entre bandas y un aumento de la violencia. Durante su tiempo en prisión, Griselda mantuvo una actitud desafiante, mostrando que, a pesar de estar tras las rejas, su influencia y su legado seguían presentes. Sin embargo, lejos de las calles, perdió el control directo de sus negocios y el imperio que construyó comenzó a desmoronarse lentamente. De los lujosos salones de Miami y las mansiones en Colombia a una celda fría y estrecha. El paso de Griselda Blanco del trono del narcotráfico a la vida tras las rejas fue un cambio tan drástico como inevitable. Sin embargo, ni la prisión fue capaz de borrar su leyenda. Tras su arresto y condena, Griselda Blanco fue enviada a una prisión federal de máxima seguridad en Estados Unidos.
Allí perdió los lujos y comodidades que habían definido su vida durante décadas. La mujer que había vivido rodeada de dinero, joyas y poder absoluto, ahora debía adaptarse a un uniforme anaranjado, horarios estrictos y un entorno hostil donde ella ya no dictaba las reglas, o al menos no oficialmente. En sus primeros meses, su reputación la precedió. Las reclusas sabían perfectamente quién era, la mujer que había aterrorizado Miami, la que no dudaba en mandar matar a rivales incluso dentro de su propio círculo. Esta fama le otorgó un aura de respeto y al mismo tiempo de peligro. Muchas internas la buscaban como aliada, otras la evitaban por miedo a provocar su ira. Pero Griselda no tardó en encontrar formas de ejercer influencia dentro de la cárcel. A través de favores, intercambios y contactos con el exterior, empezó a construir un pequeño círculo de lealtades. Aunque no podía mover cargamentos de cocaína desde su celda, sí mantenía control sobre ciertos negocios y sobre las conexiones que aún le quedaban en las calles. Su tiempo en prisión también estuvo marcado por procesos judiciales adicionales. Las autoridades intentaron vincularla con varios asesinatos ocurridos durante su reinado, incluyendo el de una conocida rival en Miami. Estos casos prolongaron su estadía tras las rejas y mantuvieron su nombre en los titulares. Sin embargo, la falta de pruebas contundentes y las muertes de testigos clave hicieron que muchas acusaciones se diluyeron con el tiempo. En el interior de la prisión, su vida diaria era una mezcla de rutina y estrategias para mantener su posición. Griselda sabía que incluso ahí la traición podía estar a la vuelta de la esquina. Se movía con cautela, estableciendo alianzas temporales y manteniendo un bajo perfil en ciertos momentos para evitar conflictos directos con otras internas peligrosas. A nivel personal, la cárcel la enfrentó a su mayor dolor, la pérdida de varios de sus hijos en las guerras del narcotráfico. Desde la distancia y con la impotencia de no poder intervenir, recibió noticias de sus muertes una tras otra. Cada pérdida fue un golpe emocional que, según quienes la conocieron en prisión, endureció aún más su carácter, pero también reveló breves momentos de fragilidad cuando se dejaba ver llorando sola en su celda. El tiempo también fue su enemigo. Los años comenzaron a pasar factura a su salud. Problemas respiratorios, dolores crónicos y el deterioro físico la fueron debilitando. Sin embargo, su mente permanecía aguda y su capacidad para leer a las personas y manipular situaciones seguía intacta. Durante los últimos años de su condena, hubo un cambio en su comportamiento. Algunos testimonios indican que comenzó a hablar más de religión y a buscar una especie de redención espiritual. Sin embargo, para muchos, esta supuesta transformación era simplemente una estrategia para obtener beneficios en su condena o mejorar su imagen pública. Finalmente, tras casi 2 décadas tras las rejas, Griselda Blanco fue liberada y deportada a Colombia. Atrás quedaban los muros y alambradas, pero también el mundo que ella había gobernado con mano de hierro. Pero su historia, lejos de terminar ahí, estaba a punto de entrar en su capítulo más enigmático, uno que la llevaría nuevamente a la violencia y la muerte. El 3 de septiembre de 2012, la vida de Griselda Blanco llegó a un abrupto y violento final en Medellín, la ciudad que había sido testigo de sus orígenes y de buena parte de su historia. Mientras salía de una carnicería, fue sorprendida por un sicario que le disparó, acabando con la vida de una de las mujeres más infames y temidas del narcotráfico mundial. Su asesinato, ocurrido en plena vía pública, fue un reflejo de la violencia que había marcado su vida durante décadas. La modalidad utilizada, un sicario en moto que disparó y huyó rápidamente, recordó los métodos que ella misma había popularizado durante sus años de poder. Aunque muchos especularon sobre quién pudo estar detrás del ataque, lo cierto es que la muerte de Griselda Blanco simbolizó el cierre de un capítulo oscuro en la historia del narcotráfico, aunque las heridas que dejó siguen abiertas. Su figura, llena de controversias, continúa siendo objeto de estudio, fascinación y temor, y su final violento fue un triste recordatorio del ciclo interminable de violencia que caracteriza este mundo.
Griselda Blanco no solo dejó una huella profunda en el mundo del narcotráfico, sino que también se convirtió en un símbolo que ha trascendido la realidad para entrar en la cultura popular. Su vida ha inspirado películas, series de televisión, documentales y libros que intentan capturar la complejidad de una mujer que desafió las normas de su tiempo y dominó un negocio brutalmente masculino. Su figura ha sido retratada en múltiples ocasiones, algunas veces glorificándola como una antiheroína, otras criticándola por la violencia y destrucción asociadas a su nombre. Sin embargo, todas coinciden en resaltar su inteligencia, determinación y la capacidad para crear un imperio desde la nada. Además, su historia ha servido como advertencia sobre los peligros del narcotráfico y el impacto devastador que tiene en comunidades enteras. En el imaginario colectivo, Griselda Blanco representa tanto el poder como la tragedia, mostrando cómo la ambición sin límites puede llevar a la caída más abrupta. Este legado dual continúa siendo objeto de fascinación, análisis y debate, confirmando que, mucho después de su muerte, la Madrina sigue siendo una figura relevante en la narrativa del crimen organizado y la cultura popular latinoamericana y mundial. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.